bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerios Viva la Familia de Ebenecer, Guatemala. Somos de Cunduacán. Y les saluda un servidor, les saluda también la hermana Olga Lidia, que está con un servidor, la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Bien, pues vamos a hacer una oración para continuar con este tema que hemos titulado Reivindicación en la frustración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu compasión, por tu paciencia, por todo lo que haces por nosotros. Gracias. Esta noche pedimos tu intervención, la unción de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu Santo, obrando, Señor, por medio de este mensaje en las vidas. Toca, cambia, salva, liberta, Señor, obra milagros y prodigios, maravillas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, ¿qué es frustración? Hemos hablado en estos días, ¿qué es frustración? Y la verdad es un tema interesante, la frustración, hermanos, ya que encontramos pues que es un sentimiento desagradable. Definitivamente la frustración es un sentimiento desagradable en la que una persona deposita previamente, ¿verdad?, todos sus esfuerzos físicos. Imagínense alguien que ha depositado sus esfuerzos físicos, psicológicos, sus actitudes, sus aptitudes, su tiempo, su dinero, hermanos, sus bienes y muchas otras cosas, con la finalidad de alcanzar algo, de hacer algo, sea material, sea laboral, sea, hermanos, espiritual, sea familiar, sea un hijo en un matrimonio, etcétera, y no lograrlo. Entonces, cuando no se logra, hermanos, a ese sentimiento que proviene como resultado de no lograr ciertas cosas, se le llama frustración. Es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, pero no un deseo cualquiera, pues, sino un deseo correcto, ¿verdad? Es un sentimiento, la frustración es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de decepción, es un sentimiento, válgase esta palabra, de desilusión, porque nos sentimos imposibilitados para alcanzar aquello que queremos, aquello que anhelamos. Puede ser un buen matrimonio, una buena familia, puede ser un buen trabajo, puede ser una carrera, pero también puede ser algo espiritual, ¿verdad?, que no logramos. Un pastor que ama una congregación y que comienza una congregación y que la congregación no se esmera por avanzar, entonces ahí hay decepción, ahí hay desilusión, hay frustración. Pero resulta, hermanos, que un sentimiento prolongado de frustración puede llevarnos a la depresión. Es decir, una persona que se mantiene frustrado, que en todo ve una frustración, va a llegar a la depresión y ese sentimiento, hermanos, se va a reflejar también en su cuerpo. Le va a traer enfermedades, le va a traer problemas físicos. Y entonces irá con los doctores y los doctores no encontrarán la enfermedad, no encontrarán ningún mal, porque es algo que está en el alma, es una frustración. Ahora, hemos hablado de Job, que se frustró a pesar de tener una vida intachable. Y solo porque, bueno, digo solo, ¿verdad?, pero es que toda creación de Dios debe ser probada. Pero solo porque Satanás llega y presenta su tesis de que Job le sirve a Dios por interés. Entonces, Dios permite que sea probado Job para ver qué hay en el corazón de Job. Y Job se decepciona, se desilusiona, y se frustra, pero el Señor lo reivindica. Tenemos también el caso de Elías. Elías, hermanos, se frustró porque él era un siervo de Dios, vivía en la presencia de Dios,
presentaba el mensaje, ministraba vida, hacía caer fuego del cielo, pero cuando viene la amenaza hacia su integridad personal, él huye. Y entonces él no sabe cómo enfrentar la situación, y lo único que viene a su vida es frustración. Frustración porque él pensaba que no había nadie más, no había más profetas, no había gente que le sirviera a Dios, que él nada más, o sea, que él era la última Coca-Cola en el desierto. Pero la realidad es que todavía habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y todavía habían profetas que el siervo precisamente de Acab, hermanos, los había guardado, los había escondido en cuevas de 50 en 50 y les daba pan y agua. Es algo hermoso si usted lee la historia de Elías. Pero ahora vamos a hablar acerca de Oseas. Oseas fue un profeta, y encontramos en la Biblia, hermanos, que Oseas, su nombre significa libertador. Dice capítulo 1, verso 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Oseas significa libertador. Oseas es un profeta que por medio de la palabra del Señor llevaba libertad al pueblo de Israel y a Judá. Pero Oseas también de alguna manera representa a nuestro libertador, a nuestro Señor Jesucristo. Representa a nuestro Dios. Porque Oseas, hermanos, no viene hablando palabra de él, sino que fue delegado por Dios para profetizarle a su pueblo. Entonces lo que Oseas siente o sienta es lo que Dios está sintiendo. Y eso es tremendo, hermanos, porque dice aquí la Biblia: dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Aquí el Señor está haciendo una relación entre el matrimonio de Oseas con la relación que él tiene con Israel y con Judá. Eso es tremendo, hermano, porque mire, acá lo vamos a ver, Oseas capítulo 1, verso 2. Lo primero que Dios le dijo a Oseas, dice esta versión, fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta. Fíjese, porque esa palabra, hermanos, que se usa aquí para fornicación, se puede traducir como adúltera, como prostituta, como fornicaria. Y dice, y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Entonces Dios está relacionando la vida matrimonial de Oseas con la vida espiritual o la relación que tiene Dios con Israel. Eso está verdaderamente, hermanos, terrible. Porque Dios está comparando a Israel con una prostituta. Y sería triste, ¿verdad?, que una congregación, hermanos, se prostituya, se vuelva fornicaria, se vuelva adúltera y haga como que ama a Dios y en realidad le está siendo infiel. Porque lo que vamos a ver ahora, hermanos, es frustración. Pero no solamente en Oseas, sino que Dios se siente frustrado. Porque a pesar de haber tomado a una mujer de la calle, por decir así, a pesar de haber tomado a una prostituta como esposa y sacarla del burdel, sacarla de las cantinas, sacarla de allá y ponerle casa y ponerle techo y darle alimento y todo lo que implica hacer un hogar, hermanos, y que esa mujer continuara teniendo relaciones íntimas con extraños, eso es frustrante. Eso es algo que
Oseas le ha de haber dolido. Veamos un poquito acerca de esto. Oseas se casa con Gomer. Gomer, hermanos, fue la mujer que Oseas buscó. Dice verso 3, fue pues y tomó a Gomer, o a Gomer dice esta versión, que significa terminación, ya sea, hermanos, como cumplimiento o como fracaso. Y fíjense cómo lo traduce aquí, terminación, o sea, un fracaso. Gomer significa frustración. Gomer significa fracaso. De manera, hermanos, que se casa Oseas con alguien que le va a frustrar la vida, que le va a frustrar emocionalmente, que lo va a frustrar psicológicamente, que lo puede frustrar en diferentes formas, incluso ante la sociedad. Fue pues, tomó a Gomer, hija de Diblaim, que significa dos tortas, fíjese. Había un profeta que el Señor le dijo, toma y hazte una torta y cósela de un lado, pero del otro lado no, porque así es el pueblo de Israel. Hay una parte que sí madura, pero otra parte no. Pero acá, dos tortas significa dualidad, que hay hipocresía. ¿Sí? Es como el que se alimenta de dos alimentos. Se alimenta de la palabra de Dios y se alimenta, digamos, de filosofías. Se alimenta de Dios, pero también se alimenta de brujería o de hechicería. Se alimenta de la palabra de Dios, pero también sigue, pongámosle pues, practicando cosas que están en contra de esa palabra. Eso es una persona con dualidad, una persona que tiene doble cara. Entonces, quiere decir que un padre, el padre de Gomer, era una persona dual, una persona hipócrita, de manera que Gomer, hermanos, viene a ser una persona frustrada. Y los que se frustran, frustran a otros. Ese es el detalle, ¿verdad? Es como mencionábamos en algún momento, que el que es violado se vuelve un violador. No necesariamente, pero muchas veces sucede eso. De manera que al que le frustran la vida, viene a ser una persona que se vuelve frustrador. Le gusta frustrar, o aún que no le guste, parece ser parte de su función en la vida, aunque no es eso lo que le agrada. No sé si me estoy explicando. Entonces Gomer, hermanos, su nombre significa fracaso, frustración, terminación. Amén. Los hijos de Oseas tuvo hijos con Gomer. Hijos, hermanos, y entre ellos tuvo a Jezreel, que fue hijo de Oseas con Gomer. Oseas 1:4 dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, que significa Dios sembrará. Eso es, está hablando de una semilla. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, ¿qué significa esto? Veamos acá, hermanos, en la traducción lenguaje actual. Recuerde que Jezreel significa Dios sembrará. Entonces Dios le dijo a Oseas, el rey Jehú ha cometido muchos crímenes. Es decir, ha sembrado sangre. Y como ha sembrado sangre, va a cosechar sangre. En el valle de Jezreel, le digo, por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército. Porque mire, hermano, la Biblia dice que el que a espada mata, a espada muere. O el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, hermanos, dice, castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso, fíjense qué relación. Por eso a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Porque está hablando, hermanos, mire cómo viene la genética. El padre de Gomer fue Diblaim, que es una persona dual, una persona de doble cara, doble torta.
Y Gomer, que significa terminación, frustración, va a dar como un resultado hijos que también van a estar frustrados y que traen frustración no solamente a su vida, a su familia, sino también a Dios mismo. Y el nombre de Jezreel entonces habla que Dios ha visto cómo Jehú ha sembrado crímenes, ha sembrado sangre, ha sembrado muertes, y eso mismo va a cosechar. Entonces, mis hermanos, la semilla que sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. Sembremos pues vida, sembremos amor, sembremos amistades, sembremos la palabra, sembremos positivo, sembremos en fe, y vamos a obtener bendiciones abundantes. Amén. Entonces, continuamos. Otro hijo que tuvo Oseas con Gomer fue Lo-Ruama. Mire el nombre, Lo-Ruama. Hija de Oseas con Gomer. Fue una niña. Oseas 1:6 dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, que significa no compadecido, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Fíjense qué interesante que los hijos, hermanos, vienen de alguna manera a ser el espejo, vienen a ser el resultado de lo que nosotros hemos sembrado. A veces nos quejamos de nuestros hijos, lloramos por nuestros hijos, nos lamentamos por nuestros hijos, y a veces el hijo que más problema nos da es con el que más nos parecemos. Ese es el detalle, hermanos, muchas veces. Y es frustrante cuando un padre o una madre ve a un hijo que se comporta de manera, ¿cómo decirle? ¿Cómo se podría decir en una sola palabra? No compadecido. Alguien que no tiene compasión, ¿sí? Alguien que no muestra cariño, no muestra amor, no muestra misericordia. Entonces Dios ve esto, hermanos, en la relación que tuvo Oseas con Gomer, y entonces Dios mismo dice: ok, por cuanto tú no te has compadecido ni de ti ni de otros, yo tampoco me voy a compadecer de ti, pero de Judá sí voy a tener compasión. Tuvo otro hijo. Nada más estoy dando un breve panorama de quién era Oseas y qué es lo que resultó de la relación de él con Gomer. Tuvieron otra hija, Lo-Ami, que es otra hija, y dice: después de haber destetado, fue un hijo, perdón, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, que significa no es mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Eso qué significa, hermano? Que muchas veces los padres no quieren nada con Dios y dicen: no, yo no soy cristiano, no quiero nada con Dios, no quiero nada con la iglesia, no quiero asistir a ninguna. Y entonces los hijos también, de manera que vienen como resultado a no ser pueblo de Dios. Y como resultado Dios dice: ok, te voy a poner por nombre, dijera el cantante, ¿verdad? No Gloria, sino te voy a poner Lo-Ami. No eres mi pueblo, porque tú lo has dicho, porque tú así te has comportado, porque tú así has vivido la vida como si no fueras de mi pueblo. Por lo tanto, como tu comportamiento y tus palabras son
que no eres mi pueblo, entonces no serás mi pueblo. Sin embargo, hermanos, aquí encontramos la misericordia de Dios tan grande, hermanos míos, porque a pesar de que, mire, se va a escuchar un poquito feo, pero es cierto, de alguna manera Dios se frustra. ¿Será, hermano, que Dios se frustra? Sí. Dios tiene, hermanos, a veces Dios tiene sentimientos. A Dios le duele. Acuérdense que cuando hizo Dios a la humanidad, al hombre, hermanos, y falló, y luego de eso, ahí hubo una frustración. Pero luego en el capítulo 6 de Génesis, dice el Señor en su palabra, dice, y Jehová Dios vio la violencia en la tierra, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Eso habla de una frustración, hermano. Y yo le voy a decir una cosa. A veces los padres nos frustramos y decimos, Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me salió este muchacho o esta muchacha así? Nos frustramos, pero no nos ponemos a pensar en cuántas veces hemos frustrado a Dios. Que Dios está esperando que nosotros le busquemos, que le sirvamos, y sin embargo, hermanos, nosotros continuamos haciendo nuestra voluntad. Y estamos de alguna manera frustrando a Dios. Pero dice la Biblia en Oseas 1:10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Mire qué bendición, hermanos. Dice, y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí encontramos la misericordia de Dios. Aquí encontramos la bondad de Dios. Sin embargo, hermanos, también encontramos en el libro de Oseas frustración. No solo en la vida del profeta, sino también en la vida de Dios, en Dios mismo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Dios se frustre. ¿Acaso Dios no conoce, hermanos, el futuro? ¿No conoce el comportamiento de los seres humanos? ¿De su pueblo? Ok, mire, Oseas 2:2. Voy a leer algunos textos que hablan de frustración. Contended con vuestra madre. Está hablando de Israel. Contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Hermano, aquí está hablando Dios y está diciendo, ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aquí nos está hablando de frustración. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, entendiendo que el Señor está preparando una novia para su amado, para el Cordero, no nos estamos preparando, no lo estamos buscando, no anhelamos su palabra, no anhelamos adorarle y servirle? Sin embargo, a veces nos consideramos o se considera novia del Cordero. Entonces ahí estamos, mire cómo dice Oseas 2:2, hermanos. Dios también dijo, para mí Israel fue como esposa, como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Eso habla de frustración, hermano. Así que ustedes, israelitas, preséntenla ante los jueces, que deje de portarse como una cualquiera, que deje de complacer a sus amantes. Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos hablando de una frustración, de un dolor, de una decepción, de una desilusión de parte de Dios con su pueblo. Yo quiero hacer una pregunta, sin el ánimo de ofenderle y tampoco, hermanos, de acusar a nadie. ¿Cuántas veces habremos hecho sentir mal a Dios? ¿Cuántas veces Dios se habrá desilusionado de nosotros? ¿Cuántas veces se habrá decepcionado
Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado casa, nos ha dado un Padre espiritual, nos ha dado dones, nos ha dado la vida, nos ha dado tantas cosas, hermanos, y sin embargo le pagamos con infidelidad. Isaías capítulo 5 habla o capítulo 6 parece, habla de la frustración de un viñador. Un viñador que compró uvas de la mejor calidad y las sembró en su terreno, en una ladera fértil. No solamente la sembró, la regó, despedregó todo, arregló el terreno y ahí sembró uvas de la mejor calidad. La cercó y puso una torre para vigilar, para cuidarla. Sin embargo, no fue de afuera el problema que vino sobre la viña, sino de adentro. Porque en lugar de dar uvas dulces, uvas de la mejor calidad, lo que el pueblo de Israel dio fue uvas agrias, uvas silvestres. Y eso desilusiona a cualquier hermano. Perdón por lo que voy a decir, pero ¿qué haría usted como mujer, como varón, que tuviera un hijo? Y usted lo crió, le dio estudio, lo llevó a la iglesia, le enseñó la palabra, lo ayudó en todo lo que pudo, y el muchacho le sale homosexual. Y al rato se convierte en un Simón. ¿Y usted cómo se va a sentir? Si usted tiene bien ordenados los patitos, ¿verdad? Como dijo mi hermano Juan Luis, si usted tiene en orden los patitos en su mente, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir frustrado. No puede ser posible. Yo quería nietos. Y ni siquiera va a poder dar nietos. Es una frustración. ¿Cómo se siente Dios cuando sus hijos no estamos haciendo lo correcto? Cuando sus hijos, hermanos, lejos de dar fruto correcto, lejos de dar el fruto correspondiente, lo que estamos haciendo, hermanos, es haciendo lo contrario. Y todavía algunos nos jactamos, perdón, yo no sé, esto el Señor lo pone en mi corazón, pero a veces muchos nos jactamos. No, yo conozco el Evangelio desde que estaba así. Yo sé cuando el Evangelio llegó aquí y de qué sirve si no estamos dando el resultado que deberíamos dar. El Señor aquí lo dice. Dice acá, hermanos, en Oseas 2:5. Estos textos hablan de frustración. Porque su madre se prostituyó, dice. La que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Qué triste cuando una persona piensa así. No. A mí lo que me dan de comer son mis clientes. A mí lo que me da de comer, por ejemplo, yo como profesor diría, la SEP. No, es Dios el que me provee todo lo que necesito. Porque a veces, hermanos, el trabajo se convierte en un amante. Cuando se vuelve una idolatría el trabajo. Cuando se vuelve un vicio. El dinero no es malo, es una bendición. Pero cuando se pone en primer lugar, hermanos, se convierte en un amante espiritual. Y la iglesia se convierte en una prostituta, en una adúltera, en una fornicaria. Y ya no se perfila para las bodas del Cordero, sino para la gran tribulación. Eso es frustración, hermanos. Es frustrante porque el apóstol Pablo decía, yo no quiero que la serpiente los engañe. Tengo miedo de que la serpiente los engañe, así como engañó a Eva en el huerto del Edén. Porque yo los he desposado con Cristo. Les he comprometido con Cristo. Y es lo que hemos predicado como pastor. Le hemos dicho a la iglesia, hermanos, ustedes... yo quisiera que lleguen a ser la novia de Cristo. Que no seamos una religión, que no seamos una congregación, que no seamos una iglesia más,
sino que cada uno de los hermanos forme parte de la novia de Cristo. Entonces el Señor dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Mire, esto habla de frustración, hermanos. Y dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Como dice el Chavo del 8, ¿verdad? Vuelve el perro arrepentido. ¿Cómo está? Con el hocico partido, con la cola entre las patas, algo así. Hermano, ¿por qué? Porque muchas veces nos volvemos como esta mujer Gomer, adúlteros, fornicarios. No estoy hablando que andan teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estoy hablando, hermanos, que somos infieles a Dios. La infidelidad a Dios trae frustración, no solamente al ministro, como en el caso del profeta Oseas, sino que trae frustración también a Dios, hermano. ¿A poco Dios se frustra? Sí, pues y por eso dice la Biblia. Mire acá, Oseas 3:1, voy a ir pasando acá. Perdón, antes de regresar. Dice, antes de pasar allá, a ver. Y ella no reconoció. Hermano, cuando no se reconoce lo siguiente, estamos dañando, estamos decepcionando, desilusionando, dañando el corazón de Dios, lastimando pues. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal, hermano. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te dé un trabajo, que Dios te está dando el alimento diario, la paz, el gozo, y resulta que usted y yo nos vamos al mundo y le damos más atención a otras cosas que a Dios mismo. Y el día que corresponde adorarlo y alabarlo, no venimos acá, sino que las bendiciones que Dios nos dio, la ocupamos para placeres, para otras cosas, menos para venir a alabar y adorar al Señor. Eso es infidelidad. Me voy a permitir poner un ejemplo muy fuerte. Y yo quiero pedirles perdón si esto ofende. Varón que me escucha, supongamos que usted deja 1,000 pesos para la comida, pero la mujer tiene un amante, un amigo, un guardadito ahorro. Y resulta que de esos 1,000 pesos, ella agarra y le da 500 al otro. ¿Sí? Y esos otros 500 se los gasta acá en la casa. De manera, hermanos, que eso ¿a quién le va a gustar? ¿A quién le va a agradar? Pregunto, ¿será que va a traer frustración, hermanos, al marido? ¿Va a traer frustración o no? Es una pregunta. Una pregunta, hermanos, retórica que como respuesta es un sí. Dios nos da todo. El aire que respiramos, el trabajo que tenemos, la familia. Es más, hasta la esposa el Señor nos da, hermano. No es como dicen algunos predicadores, no, tú eres el que vas a buscar tu mujer. Mire, la Biblia dice que Dios fue el que le presentó a Eva, a Edwin, a Adán. ¿Sí? Y entonces dice la Biblia que el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová. ¿Sí? Y obviamente, hermanos, eso implica, ¿verdad?, hallar esposos. Es una bendición, hermano. Entonces, mire, pero ¿qué pasa cuando no se reconoce que todo viene de Dios y somos infieles? Y en lugar de darle al Señor lo que le corresponde, hermano, nos lo gastamos
en otras cosas, espero yo que usted me entienda, ¿verdad? No estamos nosotros comerciando con el mensaje. No, eso no es el propósito. Ahora, otro texto que nos habla de frustración en la vida de Oseas y de alguna manera, hermanos, hablando espiritualmente, en la vida de Dios, en Dios. Dice, Dios volvió a decirme, Oseas, tu esposa te es infiel, tiene un amigo que es su amante. Y dice, también los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. ¡Wow! ¡Wow! A pesar de Dios sentirse desilusionado por su pueblo, Él sigue amándonos. Y le dijo a Oseas, a mí me llama la atención y yo creo, ¿verdad?, que muy poca gente tiene esa capacidad de perdonar a alguien que ha sido infiel. Muy poca gente. Alguien le dijo a un muchacho que le fue infiel a su novia, ni siquiera su esposa era. Y le dijo, mira, cuando regresó él y le pidió perdón y le dijo, perdóname, mira, yo quiero que regresemos, que volvamos. Y ella dijo una frase que se volvió célebre acá en Tabasco. Y dijo, solamente una vez se capa el perro. Eso tal vez algunos no lo entiendan, ¿verdad? O se opera pues para que no fecunde, ¿verdad? Entonces, y ya nunca más volvió. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios, hermanos, siempre nos ama. Que a pesar de haber sido infieles, Él permanece fiel. Entonces, vamos a entrar, hermanos, porque ya hasta aquí ya llevo un poquito de tiempo y todavía faltan algunos textos que hablan de la frustración. ¿Sí? Mire acá la traducción lenguaje actual, hermanos. A ver, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque, hermanos, si lo leemos a conciencia y teniendo un poquito de comprensión lectora, diríamos, wow, Dios se siente mal aquí. ¿Cómo se sentirá con nosotros? ¿Cómo se sentirá cuando rechazamos el conocimiento? Que no queremos conocerlo, ni queremos investigar en su palabra. Y mire, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermanos míos, ya no voy a estar hablando más de frustraciones, ¿verdad? Vamos a entrar a las promesas de reivindicación. A pesar de todo eso, a pesar de que Israel y Judá se comportaron como prostitutas, como rameras, como fornicarios, hermanos, dice la Biblia en Oseas 1:10, pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar que no se puede contar. Se va a multiplicar, va a venir multiplicación. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Es decir, que el Señor va a volver a darle vida a su pueblo. Y el pueblo volverá a ser aquellos que decían, yo no soy pueblo de Dios. Yo no pertenezco al pueblo de Dios. Yo ni cristiano soy. Llegará el día en que dirán, nosotros somos hijos de Dios.
Oseas capítulo 1, verso 11. Ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Hay promesa de reivindicación, hermanos. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Voy a ir leyendo solamente porque ya estamos en el minuto 40. Oseas 2:14. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Eso parece bonito, pero la reivindicación tiene que ver, hermanos, con llevarnos a un lugar de soledad, a un lugar donde vamos a tener que sufrir las inclemencias del tiempo, un tiempo de llorar, un tiempo para ser procesados en el desierto. Y ahí el Señor, en medio de ese desierto, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la soledad, en medio del desprecio, el Señor nos va a hablar a nuestro espíritu y a nuestro corazón y nos va a decir cuánto nos ama. Les devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto, como cuando era recién convertido, hermano. Porque cuando somos recién convertidos, hermano, ¿dónde te pongo que no te dé el sol? Le dicen al pastor, ¿verdad? Y a Dios. Ya cuando empieza a pasar el tiempo, hermanos, se empieza a alejar de la iglesia, del templo. Empiezan a guardar su diezmo y dice, este diezmo se lo vamos a dar al pastor, al próximo pastor, porque este no. Decía un hermano que su papá guardaba el diezmo porque decía, que lo guardaba, pues lo retenía, porque no se lo daba al pastor que estaba, porque estaba enojado con él. Porque algunos creen que el diezmo se le da al hombre. Hermano, el diezmo se le ofrece a Dios. Y aunque ciertamente los hombres lo toman, hermanos, es para Dios. Si usted lo trae al hombre, si usted me lo trae a mí, ya perdió. Ya perdió. Porque eso no es diezmo. Eso es una aportación entonces. Pero el diezmo que usted lo da al Señor y lo ofrece al Señor, ese va a traer bendiciones. Ese va a traer bendición a su vida. Dice el Señor aquí en Oseas 2:18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Entonces, la reivindicación implica seguridad. El Señor nos va a dar seguridad. Y dice, miren lo tremendo aquí, hermanos, y aquí vamos a ir cerrando. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y vuelve a decir Oseas 2:20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esto es una promesa. Desposar es comprometerse. Dios te ha llamado para comprometerte con Él. Él se compromete contigo. A pesar de todos los errores que hayas cometido, las fallas, las caídas, los pecados, consciente o inconscientemente, el Señor nos muestra su misericordia. Le hemos decepcionado muchas veces. Le hemos fallado muchas veces. Pero Él sigue amándonos. Le dijo a José, ve y ama a una mujer ramera, a una prostituta. Y ámala. Porque yo sigo amando a Israel a pesar de que me ha sido infiel. Así que yo quiero invitarte, iglesia amada, para que cada uno de nosotros podamos ponernos a cuenta con el Señor. Al final, hermanos, ese es el propósito del mensaje. Que analicemos nuestra vida. Que nos analicemos y veamos cuántas veces habremos frustrado
a Dios, a los ministros. Imagínense, hermanos, porque estamos hablando de Oseas, y Oseas representando a Dios, y Gómez representando a la iglesia. Pero aquí estamos hablando de un matrimonio, que es el matrimonio de Oseas, y el matrimonio de Dios con Israel. Ahora el hijo tiene su amada, tiene su novia, su iglesia, la cual debe estarse preparando para las bodas del Cordero y no siendo infiel con el mundo. La iglesia debe ser fiel al Señor. Es lo que el Señor espera. La Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, por una iglesia fiel, por una iglesia que no tenga temores del mañana, sino que esté segura en las manos del Señor. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo he entregado esta palabra, Señor, y en el nombre de Jesucristo te suplico que ahí en el espíritu y en el corazón, en la mente de mis hermanos, se cierre, Señor, de manera tal, Señor, que la semilla que se ha depositado en su espíritu, en su corazón y en su mente, pueda germinar, Señor, y no sea robada por el maligno. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Danos un corazón fiel. Danos un corazón como el tuyo. Dame un nuevo corazón. Un corazón que te alabe, un corazón que te ame, un corazón que te ame solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, bueno, pues déjenme saludarles. No sé quiénes estén aquí, pero por aquí tenemos a la hermana Aniluz. Dios le bendiga, hermana Aniluz, hasta Puebla. La hermana Keila Leiva Suárez, al hermano Marcos, a la hermana Doris, toda su familia. Dios le bendiga. A la hermana Eva Abigail Carpentier, que está aquí mero enfrente a mí. Y en vivo y a todo color. Que les manda saludos desde aquí, de Cunduacán, pero un saludo sonorense. Mándale un saludo, mía. Dios les bendiga. Mándale. Dios les bendiga. Ay, Dios les bendiga. No está enojada, hermano, es que así hablan. Dios bendiga también a la hermana Laila Ochoa, la hermana Betsabe Ruiz. No sé quién es más. Aquí tenemos a Ejeiro Tabasco, los hermanos de Ejeiro, Dios me los bendiga, de la iglesia de la hermana Auri Rubí, hermano Gómez Martín, Edwin Suárez y los que se anexen. Betsabe Ruiz también, que es la hermana que está allá en Monterrey, pero que es de acá, es choca de corazón. Dios les bendiga entonces, mis hermanos, que pasen muy buenas noches y ya vamos a cerrar. No el tema, ¿verdad? Porque el tema no terminamos un tema, hermano, sino que quedan muchos puntos por hablar. Imagínense cuántas cosas hay en la Biblia sobre este tema de la frustración. Y que no solamente Job, Elías, sino que también Dios, Oseas. Hermano, recuerde que Oseas era un poquito fresa, ¿verdad? Oseas. Bueno, entonces Dios me lo bendiga y que pase muy buenas noches. Mañana nos estamos viendo a las 8 de la noche. Amén.